de 9 pies y las secciones más pequeñas sean de 11 pies. Al revés, ¿no? Las más grandes con secciones menores y las más pequeñas con secciones más grandes. Luego nos dice no considerar traslape transversal. Acá nos está dando otra condición que debe ser tomada en cuenta. No considerar traslape transversal, solo traslape longitudinal en la calamina ondulada. Y tenemos eso ahí. Y tenemos acá este dibujo más estas dimensiones. Podemos ver acá que nos da variables para cada dimensión y bueno, sus valores para cada una de ellas, ¿no ve? Tenemos acá, bueno, básicamente esto. Podemos sacar una copia y pegarlo acá como si lo hubiésemos dibujado nosotros. Ahí está, un super dibujo. Y tenemos eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos calcular las áreas para cada calamina. Nosotros tenemos que ver este dibujo, algo así. Ese estilo. Entonces aquí. Ay. Dame un segundas. Básicamente es algo así, ¿no? No sé, podemos intentar realizar un dibujo 3D. Más o menos es algo así, ¿no? Y aquí tenemos un fondo, podemos colocar eso. Y bueno, esto va a ir hasta por ahí, es el fondo. Tenemos acá sus distintas paredes. Algo así es, no es complicado. Básicamente es eso. Ahora lo que tenemos que calcular es la cantidad de calaminas que debemos comprar para esta cubierta. Por eso nos está diciendo que en las áreas pequeñas, digamos, esto de acá puede ser pequeño, consideremos calaminas de 11 pies y para las áreas grandes, como puede ser esta de acá que puede ser grande, estas dos y las demás pequeñas, consideremos calaminas de 9 pies. Eso. Luego nos está hablando de traslapes. ¿Qué está pasando con los traslapes? Pasa que cuando nosotros tenemos alguna calamina de este estilo, podemos buscar en internet algo mejor. Calamina galvanizada. Ondulada. Hay una solita. Digamos que tenemos acá ese modelo de calamina. Pasa que la calamina no puede ponerse de forma continua, ¿no? Digamos que esta es la vista en planta de una calamina. Y yo no puedo agarrar y decir, ah, ya voy a poner otra calamina aquí. Justamente porque lo que va a pasar es que queda un espacio entre ellas, ¿no? No es una continuidad real. Aquí hay un espacio, hay una junta. Y pasa que cuando llueve hay filtraciones, por eso se suele poner traslapada. En realidad lo que se hace es, tenemos acá de ese estilo. Y lo que hacemos es colocar acá.
otra y otra. De esa manera. Realizando el traslape en estas ondulaciones de ahí. Pero este solo es un traslape longitudinal que se está presentando en esa dimensión, justo en la dimensión longitudinal, por eso es traslape longitudinal. ¿Será que es el único traslape que debemos considerar? La respuesta es no, porque pasa que, bueno, en este caso creo que bastaría uno, pero suponiendo que tengamos alguna cubierta un poco más amplia y tenemos un área que cubrir relativamente grande, y nosotros introducimos acá una primera calamina, la otra se va a traslapar, va a venir ahí. Y la que le sigue también se va a traslapar, va a venir ahí. La que le sigue también se va a traslapar, va a venir ahí. Y de esta manera podemos seguir. El mismo concepto es arriba. Arriba no podemos colocar algo así, ¿no? Por la misma razón, porque cuando estemos en época de lluvia, el agua va a ingresar por ahí. Y no solo eso, ¿no? Puede entrar más cosas, polvo, basuritas o yo qué sé. Igual se debe realizar un traslape. Entonces, nuestro traslape transversal, que es el que no nos menciona ahí, pero es bueno que sepamos que exista por si acaso, ¿no? Por si las moscas, como dicen por ahí. Sería que lo coloquemos acá, ahí y ahí. Más o menos así. Luego tendríamos acá, vamos aquí, ahí y ahí. Otra calamina. Luego tendríamos otra amarilla. Ahí, ahí. Y tendríamos acá otra verde. Ahí y ahí. Y ese patrón iría repitiéndose a lo largo de la cubierta. Ahora, bien, por esto podemos entender que vamos a tener un área efectiva. En nuestro caso, nuestra área efectiva va a ser esta. Tal vez se vea mejor acá. Va a ser... Aquí. Esto. Y lo vamos a poner para que se vea mejor. Hasta ahí en cuanto al longitudinal y al transversal. Déjenme verlo mejor. Nos falta uno más arriba para que lo veamos de mejor manera todos. Vamos a poner otro. Tenemos aquí 3 en esta dimensión, 3 pondremos más en la otra. Vamos todo con amarillo. Rojo. Completamos uno, creo que esto. Sería todo eso más. Vamos a seguirlo con rojo.
sería nuestra área efectiva. Eso quiere decir que esta calamina de acá, que tal vez ya no se nota mucho por los colores, pero vamos a hacerlo con un trazo más grueso. Esa calamina verde que tiene esa área, en realidad el área que cubre no es toda su área bruta que podríamos ver. El área que va a cubrir de la cubierta va a ser solo lo que está con rojo. ¿Por qué? O- eh, porque estos otros bordes de acá van a ser traslapados, una calamina sobre otra calamina. Entonces podemos decir que la calamina no va a cubrir su área bruta realmente, sino que va a cubrirlo menos. Tal vez era bueno que no lo veamos directo con los dos traslapes. Con un traslape lo podemos ver mejor. Hacemos solamente acá un traslape, que es igual a lo que nos pide el examen. El ejercicio de examen. Vamos a hacer solamente 3, que es lo que es suficiente. Y tenemos una. Aquí se va a traslapar otra, tal vez un poquito más arriba para que no se superpongan los colores. Aquí va a venir otra. Y aquí va a venir otra, 4. Ahí. Podemos verlo de esta manera. Decimos, empezaremos por el verde, porque es acá donde ya se pueden ver de aquí para allá ya se puede ver la repetición de los patrones. Empezaremos por el verde. Decimos el verde. ¿Qué área es la que está cubriendo? Podemos ver del otro lado en realidad, ¿no? Podemos decir, este es el área que va a estar cubriendo. ¿Por qué? Porque toda el área anterior está cubierta por la calamina roja. Podemos decir que es de ahí hasta ahí. El azul no está cubriendo toda su área, porque aquí hay un traslape que ya ha sido considerado por la calamina verde. Entonces lo que está haciendo es cubrir esa área. Así, de esa manera. Para el negro sería igual. Si es que ponemos una calamina adyacente, aquí en su costadito lateral, sería el mismo concepto, ¿no? El negro ya no estaría considerando esta área, sino que estaría tomando en cuenta, esta área de acá es la que estaría cubriendo de la cubierta. Podemos ver que cada calamina cubre una menor área que el área bruta. Entonces, si entendemos este concepto, es la forma como podemos determinar el número de calaminas que necesitamos. Solamente es eso. Decimos lo siguiente. Nos venimos a este dibujo de acá. Tenemos acá distintas áreas. Le ponemos cualquier nombre, el que quieran. Digamos, este va a ser área 1, área 1, área 2, área 3, área 4, a cada una de estas divisiones que tenemos acá. A cada una de ellas. Tenemos varias áreas. ¿Cuántas son? Ahorita vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. Tenemos 7 áreas. Lo que tenemos que hacer es hallar estas áreas y una vez que tengamos el área, nosotros vamos a definir cuánto es nuestra área efectiva por calamina. Entonces vamos a hacer una simple división, nada más que eso y vamos a tener los resultados. Vamos a decir, tengo un área que completar, es el área I. Esa área I va a ser igual a un número de veces n, donde n es un número de repeticiones. Un número de repeticiones de un área efectiva. Es decir, que esta área efectiva, yo tengo que determinar cuántas de estas áreas efectivas me van a completar esta área que tengo que cubrir.
Y por cada área efectiva, yo tengo una calamina. Entonces tenemos el número de calaminas. Eso es todo. De aquí decimos que n va a ser igual al área sub i dividido entre nuestra área efectiva. Nada más que eso. Y solamente con estos, bueno, con esta división resolvemos todo en realidad. Eso sería. Ok. Recordarles que si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. ¿Alguien tuviese alguna pregunta hasta este momento? Entonces continuamos. Nos venimos acá y procedemos a realizar eso. Ya vimos el futuro, ya vimos lo que tenemos que hacer y ahora procedemos a hacer. Lo único que tendríamos que hacer antes es calcular áreas. ¿Y quién no sabe calcular áreas? Pues sabemos calcular áreas, ¿verdad? Tenemos acá nuestras dimensiones. Aquí hay algunos nombres, A1, A2, este es A1 y, porque sí, decimos A1 y A7 son iguales. Y procedemos a calcular su área. Para eso vemos los datos que tenemos. Tenemos M1, tenemos una pendiente. Tenemos L2, 30 y tenemos L1. Entonces decimos que tenemos esto. Ya, ahora sí, mucho más. Entonces decimos, a ver, tenemos esta longitud 2, es conocida. Era 30 metros, si no me recuerdo. Es conocida esta longitud 2. Tenemos la longitud 1, que es 17 metros, si no mal recuerdo. Podemos decir 30 menos 17 dividido entre 2. Vamos a tener estas dimensiones de acá, que son en planta. Recordarles que esto es una vista en planta. Tenemos esta dimensión en planta. Luego tenemos una pendiente. Con esta dimensión en planta y con esta pendiente lo que podemos hacer es calcular su desnivel, el desnivel que existe entre este punto, entre el plano que contiene este punto o este vértice de acá y el plano que está en la base de la cubierta. Teniendo ambos desniveles, lo que podemos hacer es calcular la distancia inclinada que va a estar acá, igual sobre esa distancia verde. Y una vez que tengamos la distancia inclinada con esta longitud 3, podemos calcular esta área inclinada. Eso es todo. ¿Dónde lo podemos ver mejor? Acá. Decimos que este de acá, que es el área 1, perdón, no es esa. Este de acá que va a ser, bueno, es nuestra área 7, pero el área 7 es igual al área 1. Área 7 va a estar contenida en un plano. Nuestro plano va a ser un plano inclinado. Lo que nosotros acabamos de calcular es esta distancia de acá. Ahí se está formando un triángulo rectángulo. Nosotros tenemos este cateto adyacente. Acabamos de calcularlo de forma conceptual. Tenemos una pendiente conocida. Con esa pendiente conocida podemos calcular ese desnivel. Lo podemos llamar H o delta Z, lo que quieran. Con esos dos catetos podemos calcular esta distancia inclinada, que sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo formado, y con esa distancia inclinada y con esta base podemos decir el área de un triángulo es igual a el área de un triángulo es igual a 1/2 de la base por la altura, ¿verdad? Ya tendríamos la altura, que sería esta distancia inclinada, la base, que también es dato, 1/2 es 1/2 y conocemos el área. Y de esta manera calculamos, así de fácil. Entonces hacemos eso. Decimos, nuestro desnivel va a ser igual a la pendiente por ese cateto. Y el cateto ya está acá, ¿no? Es eso, es L2 menos L1 dividido entre 2, lo que habíamos dicho. Y nos da un valor de 6.5 metros. Luego decimos la distancia inclinada, acá está como de 1. En ese entonces creo que le quise poner así, va a ser igual a delta H1 al cuadrado más este cateto al cuadrado, y tenemos esta distancia inclinada. Luego decimos, nuestra área va a ser igual
a base, que, que es L3, aquí está 10.4 metros, son los datos. Va a ser igual a la base, ¿dónde estamos? Por la altura de 1 dividido entre 2. Un medio de base por altura y tenemos nuestro área 1. El área 7 es igual al área 1, por lo tanto ya tenemos para el 1 y para el 7, 2 en 1. Pasamos al área 2. ¿Cuál es nuestra área 2 según el dibujo? Le pusimos área 2 a este, ese va a ser el 2. Y el concepto sería exactamente el mismo, pero tal vez la matemática ligeramente diferente. Para este caso estamos considerando este otro plano. Aquí hay un plano que está... Aquí hay un plano que está conteniendo a esa cara de allá, la cara que no podemos ver. Este es A2. Esa de ahí, ¿no? Es un plano que contiene esa cara y esa cara que es un trapecio. Y un trapecio se calcula como... Vamos a hacer una lista. Dirección de obras 0122. Apellidos, nombres. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Para que participemos todos y ya nos olvidemos de ver videos y solo hablar. Base menor más base mayor entre 2 por la altura. Sí, excelente. ¿Cuál es su nombre y cuál es tu grupo, por favor? Gabriel Velázquez, grupo 1. Velázquez. ¿No tienes Gabriel. otro apellido? ¿Está bien Sí, así? Velázquez Linneo. Lineo. L-I, sí, N-N-E-O. Me cambié la N. Lineo. Grupo 1. Marzo 18. 22. Ya, súper. Grupo. Entonces, puntos extras. Sí, es así de facilito. Como dijo su compañero, es el promedio de las bases por la altura. Entonces uno se pregunta y dice, tenemos acá, tenemos la base mayor, era 30, tenemos la base menor, era 17, si no me recordamos. ¿Qué nos falta? Nos falta esta altura, pero esta altura es la distancia inclinada porque recordamos que esa área se encuentra en un plano inclinado, ¿verdad? Solamente es eso. Tenemos ahí nuestro plano inclinado y debemos calcular. El concepto va a ser el mismo. La matemática tal vez diferente porque ahora lo que tenemos es el desnivel y tenemos la pendiente. Antes teníamos el cateto adyacente y la pendiente, pero no el desnivel, así que lo único que debemos hacer es despejar la otra variable. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, hacemos eso. Aquí se puede formar un triangulito, tal vez, y podemos ver que este desnivel de acá es exactamente el mismo que hay entre este punto y el plano que está conteniendo a la base de la cubierta. Pues claro, no puede ser diferente, ¿verdad? El desnivel tiene que ser el mismo. Entonces, verificamos si tenemos pendiente como dato. Por ahí no teníamos. M2, M2, no tenemos pendiente como dato. Entonces, decimos que el cateto va a ser L3 entre 2. Solamente es eso y con eso sin necesidad de que tengamos una pendiente, pero si quisiéramos podríamos calcularla. Calculamos la distancia inclinada que sería la altura de nuestro trapecio. Y hacemos justamente eso, decimos área 2 va a ser igual al desnivel que ya teníamos más nuestra distancia L3 dividido entre 2. Recordamos que L3 es este ancho de aquí, ¿verdad? Dividido entre 2 ya va a ser nuestro cateto adyacente. Hacemos Pitágoras y tenemos la distancia inclinada. Una vez hecho eso, decimos el área va a ser igual al promedio de las bases por la altura, que sería esta distancia inclinada. Ya está, área 2. Nos estamos cerrando más en el concepto que en el cálculo. El cálculo es ultra fácil. Luego decimos determinación de área 4 y área 5. Vemos cuál es área 4 y área 5. Son estos de acá. ¿Qué figuras son estas? Pregunta por ustedes. La 4 y 5. ¿Qué figuras son?
Son círculos, son diamantes. Paralelepípedos. Paralelepípedo te voy a dar. No, otro. Paralelogramo. Paralelogramo. ¿Cuál es tu apellido? Montaño Jaimes Jorge. Daño. Jaime, ¿ese es tu nombre o tu apellido? Tu segundo apellido. Apellido. Ya. Grupo 2. Jaime Jorge. Grupo 2. Muy bien. Eso es un paralelogramo. El paralelepípedo, buscamos en internet por si no nos acordamos lo del. Creo que en la escuela veíamos lo del paralelepípedo, paralelogramo, ¿no ve? Paralelepípedo. El paralelepípedo es esto, es básicamente un prisma con sección transversal rectangular o cuadrilátero. Eso es. Y un paralelogramo es lo que estamos viendo. Paralelogramo, justamente es eso. Son paralelogramos lo que tenemos. Entonces vemos qué datos tenemos. A 4 a 5. M3 tenemos la pendiente 3 y L5 6 metros. Tenemos el dato L6 también. Y eso, procedemos a calcular. ¿Cómo calculamos esto? Veamos el concepto. A ver, 4 a 5. Podemos... M4, ¿cuál es M4? Ah, ya. M4 va a ser esto de acá. Lo voy a dibujar aquí arriba. Nos falta un M4. Esto de ahí va a ser M4. M4. Y con ese dato recién podemos resolver. Vemos una vez más los nombres. 4 y 5. Para calcular el 4 y el 5 podemos calcular primero el 6. Verifiquemos el 4 o 5 o ambos, ¿no? Pero primero podemos hacer el 6. Ya vamos a revisar acá cómo se hizo, pero ahora lo vamos a hacer primero el 6. El 6 es ese de acá para poder hacer el 4 y el 5. Porque no tenemos un desnivel, tenemos que calcularlo. Verificamos una vez más nuestros datos. A ver, 4. No, al revés. Primero el 4 y el 5 para hacer el 6 por el desnivel. Tenemos el 5, hacemos eso. Entonces, decimos lo siguiente. Tenemos estas pendientes de acá. Ahí tenemos esas pendientes de allá. De ahí. 4 y 5 son áreas iguales. Hacemos solo para uno y vamos a tener para el otro. Y tenemos aquí que se forma un triángulo rectángulo. Este valor de acá, este cateto es conocido porque tenemos L5 y va a ser L5 entre 2, conocido. Tenemos pendiente, por ende podemos conocer este desnivel. Sería lo mismo que hicimos con el área 1 y el área 7 para conocer el desnivel. Una vez que tengamos el desnivel, calculamos nuestra área del paralelogramo. ¿Cómo se calcula el área de un paralelogramo? ¿Quién responde? Tiene 5 segundos. Área de un paralelogramo, nadie. Ya, es base por altura. Nada más, igual que un rectángulo es eso. Tenemos acá nuestra figura. Tenemos acá nuestra base y tenemos acá la altura, ¿verdad? Altura h. Eso es todo. Base por altura tenemos nuestra área. Nada más que eso. Entonces realizamos aquello. Nos venimos acá. Decimos 4 y 5. Primero el desnivel 2, que va a ser diferente al desnivel 1. Vemos que el desnivel 2 es 3 metros, el desnivel 1 era 6.5 metros y eso claramente se puede ver hasta en el dibujo, ¿no? Porque vemos que este punto más alto, que este vértice está por debajo del de acá, del de arriba, ¿no? Está más abajo en realidad que este punto de ahí. El desnivel es menor. Listo, tenemos ahí nuestro desnivel. Luego decimos que la distancia inclinada va a ser igual a ese desnivel más el cateto adyacente, que era L5 entre 2, y tenemos acá
nuestra distancia inclinada, que sería nuestra altura. Nuestra área sería igual a nuestra base, que es L6. Verificamos. Sí, es L6 por nuestro desnivel, por nuestra distancia inclinada, perdón. ¿Dónde estamos? Aquí, por nuestra distancia inclinada, que está como de 4. Y tenemos nuestra área 4 y el área 5 es igual al área 4. Ya está. Decimos el área 6. El área 6 no podíamos realizar antes porque no teníamos el desnivel, pero ya lo tenemos, que es el mismo para, para esos faldones 4 y 5. Entonces, una vez que tenemos el desnivel, mejor nos vamos al dibujo. Tenemos esto de ahí. Tenemos el desnivel, tenemos la pendiente, que es M4. Con esa pendiente podemos conocer este cateto de ahí, ¿no? Y con ambos catetos podemos hacer Pitágoras, o incluso con estos valores directos ya se podría sacar, ¿no? Con algún seno, coseno o tangente, con un juego de funciones trigonométricas, pero decimos Pitágoras es más fácil e intuitivo, así que hacemos eso. Pasamos al área 6, decimos nuestra distancia horizontal para el área 6, que sería nuestro cateto adyacente, va a ser igual al desnivel entre la pendiente, ¿verdad? 3 metros. Decimos la distancia inclinada, que va a ser la altura para ese triángulo, va a ser igual al desnivel más el cateto adyacente, cada uno al cuadrado, es Pitágoras, y tenemos su valor, lo mismo que el caso A1 y A7. Y tenemos el área 6, que sería igual a 1/2 de la base por la altura. Aquí está la altura, aquí está la base L5 dividido entre 2. Y por último nos quedaría el área 3. Vemos cuál es nuestra área 3. Nuestra área 3 es esa de acá, ¿no? Pero ¿qué podemos decir de esto? Podemos decir que nuestra área 3 en realidad va a ser igual al área 2, que está acá atrás, menos esa área que está ahí pintada, ¿no? Que es como donde se incrusta, donde ingresa esta sección de la vivienda, esta división de la vivienda y también de la cubierta. Y podemos decir además que estos son paralelos, porque tampoco nos dice algo más. No hay datos iguales sobre ese lado, así que si son paralelos, decimos esta área y junto con esta área roja, entonces las áreas son iguales, ¿no? Si los planos que contienen a estas áreas son paralelos, las áreas van a ser iguales. Entonces decimos que el área 3 sería igual al área 2 menos esta área 6, que en realidad se estaría repitiendo acá. Y sería básicamente eso, ¿no? Área 3 igual al área 2, esta es nuestra área 2, menos nuestra área 6, que le pusimos de nombre área 6, esta de ahí. Eso sería. Y de esa manera tenemos el área 3 con una simple resta. Ya tenemos las áreas. Y recordamos una vez más el concepto que habíamos definido en un inicio preveyendo el futuro. Dijimos que para cada área vamos a tener un número de repeticiones de esta área efectiva. Nada más que eso. Despejamos la n para saber cuántas áreas efectivas son y tenemos algún valor. Pero además sabemos que por área efectiva tenemos una calamina, entonces tenemos también el número de calaminas necesarias. Determinamos las áreas efectivas. Para eso nos vamos aquí y tenemos determinación del área efectiva de calaminas. Tenemos acá calamina de 9 pies y calamina de 11 pies. Para esto revisamos nuestras dimensiones. Nos dice que las letras C van a ser los largos y las letras A van a ser los anchos y las letras E van a ser los anchos de las ondulaciones. Volvemos a nuestro dibujo y podemos realizarlo acá. Aquí vamos a tener la sección transversal de alguna calamina. Una partecita, ahí. La otra calamina va a venir ahí. El traslape va a ser solo en una ondulación. Eso, el traslape va a ser solo en una ondulación, entonces
De esta manera estamos conociendo el ancho de nuestro traslape. Además, nos está pidiendo solamente el traslape longitudinal, ¿verdad? Y no nos da algún valor más para el traslape transversal, que no podría ser, que tal vez no necesariamente tendría que ser diferente a este ancho. Entonces, tenemos ese valor de ahí. Luego decimos, nuestra área efectiva, que va a ser igual. Área efectiva va a ser igual a el largo, que era una letra C sub i, por el ancho, que era una letra A sub i, menos la letra E de la calamina, ¿no? De la calamina, que era ese ancho de la ondulación. Y esa sería nuestra área efectiva. Básicamente sería eso, ¿no? Lo podemos dibujar tal vez para que quede más claro. Algo así. Podemos partir incluso de esta misma esquina, podemos partir. Nosotros partimos viendo otra parte, igual podemos ver desde esa parte, ¿no? No varía, podemos decir. Un segundito. Acá, acá, acá. Vamos a tener acá nuestra área efectiva. Ya lo van a ver porque también podemos ver esto. Creo que se ve mejor desde esta perspectiva. Tenemos acá nuestro F. Tenemos acá nuestra dimensión C. Y tenemos acá nuestra dimensión A, que es como el ancho. Y vemos que el traslape es en una dimensión E. F. Fue ultra feo. E. Entonces decimos, esta es nuestra calamina, pero si descontando nuestro traslape, solo sería esta el área que va a cubrir realmente. La otra calamina va a cubrir esta área de acá. Está cubriendo esa área de ahí. La calamina amarilla va a cubrir igual solo esa área. F, me pasé. Sí. De esa manera. Podemos ver que debido al traslape el área se está reduciendo, el área de cobertura que tiene cada una de las calaminas, ¿verdad? Para esta mina va a ser lo que está con negro y es C por A menos C. Para la que está con verde, igual va a ser, esto es A, y esto de acá sigue siendo E, va a seguir siendo C por A menos C. Para la amarilla igual, ¿verdad? Esto es A y esto de aquí es C. Lo que está cubriendo sigue siendo A menos C. Y de esa manera se va repitiendo el patrón. Nosotros acá lo que hicimos fue verlo, fue verlo desde este otro lado, considerando el traslape de la derecha. En este caso estamos considerando el traslape de la izquierda, pero el concepto sigue siendo el mismo. La perspectiva es diferente, pero el concepto y matemáticamente sigue siendo igual. Y eso es lo que hacemos entonces. Decimos para nuestra área efectiva para la calamina de 9 pies va a ser la dimensión C1 por A1 menos C1. Ahí está. Para la de 11 pies va a ser C2 por A2 menos C2. Ahí está. Y tenemos acá entonces
Y a las áreas efectivas, y decimos el número de calaminas para cada una de las áreas pueden ser determinadas. Podemos hacer eso. Decimos, por ejemplo, para el área 1 sería el área 1. Vemos cuál era el área 1. Ah, era la chiquitita. Para el área 1 decía que querían saber las calaminas de 11 pies, las más grandes, ¿no ves? Serían estas de acá. Esta de ahí que está con color amarillo. Serían A1 entre el área efectiva 2, que son las de 11 pies. Aquí está la 2. Nos dice 22 calamines. Para el área 2, entre el área efectiva 1, que es de la calamina más pequeña, que nos pedía calaminas pequeñas para las áreas grandes, y el área 2 es un área grande, sería el área 2 entre el área E1 serían 110 calaminas, ¿no? Y así tendríamos que repetir esta división para cada área. Y eso sería todo. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí de nuestro repaso de áreas? Todo claro. Qué bueno, Cristian, me alegra. Eso es el objetivo, que esté todo claro. De todas formas, si alguien tuviese alguna duda, siempre pueden hacerlo, ¿no? Pero el momento es ahora, porque después vamos a ir viendo cosas diferentes y cosas diferentes. Oxy, una consulta sobre el examen de mesa. Ay, sí, los de mesa, por favor, háganme todas sus preguntas. El examen Dime. va a ser de 6:45 a 9. O sea, vamos a tener toda esa hora para resolver el examen. No, creo que no. Lo que el Inge me envió O y yo se va a les... dividir en grupos. Tampoco creo que sea eso. Lo que el Inge me envió y yo les reenvié por el grupo de WhatsApp es